Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarme una vez más para escudriñar las Escrituras. Y hoy estamos en un tiempo hermoso, es un tiempo donde estamos recordando el sacrificio de Jesús en la cruz. Pronto será el día de resurrección y en inglés es Easter. Y pronto será, y hoy traigo una palabra un poquito relacionado a ella, pero todavía no es el mensaje acerca de resurrección, pero un poco antes, y se trata acerca de cuando Jesús va al Getsemaní y ora, y creo que, verdad, es un buen tiempo para recordarlo, y también vamos a encontrar algo que podemos aplicar para nosotros hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, estoy delante de tu presencia. Señor, te cedo este tiempo, te cedo este espacio y Padre, te pido revelación de lo alto, te pido revelación fresca, que tú hables a través de mi boca, que guíes mis pensamientos, que guíes, Señor, todo lo que, Señor, en esta tarde vamos a hablar. Te pido que tú seas el centro, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, me rindo a ti. Amén. Entonces vamos a estar leyendo en Mateo 26 y voy a empezar en el versículo 33. Y dice así. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de Olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús les dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren que Él me traiciona, ya está aquí. Y como dije, esto es antes de que Jesús fuera arrestado. Se toma después de la Santa Cena que comparte con sus discípulos, van al Getsemaní, escoge algunos y van allí a orar. Y Jesús se lleva a su grupo que piensa que va a estar allí listo para orar e interceder también, pero no fue así, se quedan dormidos. No sé ustedes si alguna vez han estado tal vez en una junta. Ayer anoche, estaba en una reunión a través de Zoom y había yo cenado, y creo que cené de esos días donde uno cena de más, porque fui a Zoom a mi clase y me estaba durmiendo. Pero cuando te estás durmiendo, tu enfoque no está en la plática.
Tu enfoque no está en el estudio. Se me cerraban los ojos. Sentía que tenía que abrir y trataba de poner la más atención que podía, pero no me podía concentrar y mis ojos realmente estaban totalmente casi idos. Entonces, entiendo, ¿verdad? El significado de cuando uno tiene sueño y quiere, no, te piden despierta o vela y tú dices, ay, pero no puedo. O cuando a lo mejor has ido a un lugar, un viaje y te vas de noche y vas manejando y sientes que los ojos se te cierran y que ya no puedes más. Es difícil cuando nuestro cuerpo nos pide que hagamos ciertas cosas, ¿verdad? Nos pide descanso, nos dice ya estamos cansados. Pero aquí encontramos a Jesús. Y Jesús ya sabía lo que venía. Jesús ya venía preparando a sus discípulos para el tiempo que venía. Y aunque ellos no lo podían entender al 100%, era importante que Jesús hablara. Era importante que Jesús les dijera, esto viene, esto se acerca. ¿Para qué? Cuando ya pasara, cuando ellos ya recuperaran su fuerza, recuperaran su postura, llegaran a, ¿verdad?, pasar ese tiempo de que a veces uno está turbado y no puedes pensar claramente. Ellos entonces iban a recordar todo lo que Jesús les había dicho y iban a entender que esta era la verdad, que Jesús era el Hijo de Dios como Él lo había dicho. Entonces, aquí en el Getsemaní encontramos a Jesús orando 3 veces. Dice que 3 veces fue a orar y le pidió al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero cuando estaba viendo este pasaje, lo que me llama la atención es esta parte de aquí. El 41 dice, les dijo a sus discípulos, velen y oren para que no cedan ante la tentación. Y a veces no entendemos que tal vez Jesús, y por lo que ora, nos da a entender que Él sabía lo que venía y que su cuerpo le decía no lo hagas. El enemigo lo estaba tentando a no hacer lo que Dios lo había llamado a hacer. O tal vez no el enemigo, pero su carne le decía que que venía un sufrimiento para su propia carne que iba a ser duro de soportar, que iba a ser duro de cargar. Y él le rogaba al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero siempre terminaba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces le oró al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y a veces, ¿verdad? Nosotros, aquí viene la aplicación, porque cuando miraba este pasaje de la Biblia, realmente, ¿verdad?, lo miraba desde el punto del sacrificio de Jesús. Y es hermoso, sí, es un buen pasaje para recordar el sacrificio de Jesús. Pero en medio de esto, Jesús nos deja en inglés se dice un nugget. Han ido a McDonald's y venden esos pedacitos de pollo. Nos deja como una idea, o nos da un principio, o nos da algo para que nos podamos quedar con él. Y es eso, velen y oren para que no cedan ante la tentación. ¿Cuántos de nosotros diariamente tenemos que enfrentar la tentación? ¿Cuántos de nosotros, verdad, vamos al trabajo y en el trabajo hay mucha tentación? O cuando vamos a prender la tele,
a eso de las 11, 12 de la noche, que yo no lo hago, pero digo, y estás tentado a ver algo que no debes de ver. Y Jesús nos enseña qué hacer al respecto. Nos dice, velen y oren para que no cedan, para que no caigas en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, nuestro espíritu, el espíritu que Dios ha puesto en nosotros, está dispuesto a hacer lo bueno, está dispuesto a seguir lo que Dios quiere, pero tenemos una lucha y esa lucha es contra nuestra carne. Nuestra carne quiere ir en el lado opuesto que el espíritu está yendo. Y qué hermoso que Jesús nos da esto, porque sabes que Jesús se compadece de nosotros. Jesús dice que Él es el sumo sacerdote que se compadece de nosotros, porque Él tuvo que pasar por las mismas cosas que nosotros. A lo mejor no en cuanto al pecado, pero su carne se dolía, su carne sufría, su carne se cansaba, reía, tenía esas emociones que nosotros como humanos tenemos. Tenía necesidad como nuestro cuerpo tiene necesidad. Y sin embargo, en medio de todo eso, Jesús no pecó. Jesús no cedió ante la tentación. Pero si lees la escritura te darás cuenta que Jesús continuamente se apartaba de sus discípulos y se iba a orar. Tenía esa intimidad con su Padre, porque eso era lo que sustentaba su vida. Sabía que él tenía que alimentar su espíritu para no ceder ante la tentación, que hay algo que sucede cuando nosotros nos conectamos con nuestro Padre Celestial. No es solamente orar, no es solamente leer, sino es lo que se queda en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Son aquellos depósitos que Dios va haciendo en nuestra vida sin que nosotros nos demos cuenta, que esos depósitos son los que nos ayudan para no ceder ante la tentación, para no ceder ante el pecado, para mantenerlos alerta y despiertos, porque tenemos un enemigo. No solamente tenemos el enemigo Satanás, sino tenemos un enemigo que es nuestra carne, que solamente quiere hacer lo que a ella le place, lo que a ella le siente bien. Entonces hay otro pasaje y ya lo hemos hablado y dicho muchas veces, pero voy a ir a Primera de Pedro. Y esta escritura de velar la podemos aplicar en muchas maneras, ¿verdad? Porque Jesús, ¿se acuerdan a las 10 vírgenes? Hay que velar para no caer ante la tentación, pero también está la historia de las 10 vírgenes, de estar preparadas, de estar alertas, porque no sabemos cuándo nuestro novio va a venir y tenemos que estar preparados. No cerrando nuestros ojos, no medios dormidos como yo estaba ayer, sino despiertos y alertas, porque el enemigo, ¿verdad?, quiere que estemos en ese entre dormidos y despiertos, porque no sabemos ni lo que pasa. No estamos completamente dormidos ni estamos completamente despiertos y estamos en este lugar que no sabemos qué pasa. Y Jesús nos invita a estar alertas. Hay varias razones por las cuales debemos estar alertas, pero alertas también porque tenemos un enemigo. Voy a leer Primera de Pedro. Voy a leer otra razón por la cual debemos estar alerta. Dice, el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Esa es otra razón por la cual debemos estar en oración, porque el tiempo se acerca,
porque el mundo un día se va a acabar, porque un día Jesús va a venir por su iglesia y aquellos que no estemos preparados, como aquellas 10 vírgenes que no tenían lámpara, no tenían aceite para su lámpara, no dejemos de poner ese aceite en nosotros. No dejemos de poner esos depósitos que nos mantienen alertas, que nos mantienen con nuestra lámpara encendida, porque a veces sabemos cristianos que ya, ¿verdad? En otras palabras, ya tenemos nuestras pilas casi vacías y necesitamos recargar esas pilas para mantenernos alertas y despiertos ante la tentación del enemigo. Solo para que entendamos, la palabra velar significa vigilar, mantenerse despierto, ser prudente, estar atento, estar listo y ser cauteloso. Wow, realmente sí es un tiempo para todas estas palabras, para ser cauteloso en lo que hacemos, en las decisiones que tomamos, la manera de cómo vivimos, la manera de cómo actuamos con las personas. Es un tiempo donde realmente debemos estar alerta en todas las áreas de nuestra vida. Y es verdad, el enemigo siempre va a venir. Ahí mismo, en Primera de Pedro 5, el 6 dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Aquí nos está instando una vez más a permanecer en oración, a permanecer alertas, a estar despiertos, porque el enemigo anda buscándonos para devorarnos, para destruirnos. Pero dice en la parte de arriba: pongamos todas nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades en el Señor y Él cuida de nosotros. Pero tenemos que aprender a descansar en Él, a confiar en Él, a ponerle todas nuestras necesidades a Él. Y esa es una manera de cómo estar alerta también, porque a veces queremos nosotros arreglar nuestras propias problemas o nuestras situaciones sin la ayuda de Dios, y a veces en vez de que nos vaya mejor, nos va peor. Hay que permanecer alertas e invitar al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé sabiduría para actuar en este tiempo. Y tenemos que permanecer alertas. Y otra cosa en cuanto a la tentación es que la tentación llega cuando nosotros nos encontramos débiles, cuando nosotros nos encontramos, así como les dije, sueñentos, medios despiertos, sino allí es cuando viene el enemigo, cuando quiere destruirnos, cuando quiere que cedamos ante la tentación. Por eso es importante mantenernos con esa comunión con el Padre, agarrarnos de su mano para no entrar en la tentación, como Jesús nos dijo. Espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas y que también podamos recordar, más que todo en este tiempo, que estamos en tiempos de Pascua, de celebrar, ¿verdad?, la resurrección de nuestro Señor, el sacrificio que hizo. Fue algo que Él hubiera querido tal vez no tener, por lo que acabamos de leer. Pidió al Padre 3 veces: si es posible, pasa de mí esta copa, pero al final siempre pidió: hágase tu voluntad y no la mía. Hubo un sacrificio muy grande que pagar, pero Jesús estuvo dispuesto. Hay otro pasaje que dice que nadie le quitó su vida, sino Él voluntariamente la ofreció.
Y gracias por el sacrificio que Él hizo. Ahora nosotros podemos estar compartiendo y podemos disfrutar de su paz, de su amor, de todos los beneficios que obtenemos a través del sacrificio de la cruz. Pero hay sacrificios como estos que a veces Dios nos pide, ¿verdad? No solamente es de mantenernos alerta para no entrar en la tentación, pero a veces hay sacrificios que tenemos que hacer y que nos cuestan, y a veces nos preguntamos, ¿por qué lo hago? ¿Por qué hago? Nadie me dice que lo haga. Mas, sin embargo, Dios sí nos pide ciertas cosas. Y a veces tenemos que ser obedientes a pesar de que nos duele, a pesar de que requiere nuestro tiempo y a lo mejor requiere que yo me aleje o me separe por un tiempo de, ¿verdad?, de mis hijos o de las personas que yo quiero. Pero es un sacrificio que Dios nos llama a hacer. Pero asegúrate que sea Dios, por favor. Si hay cosas que Dios nos pide y más en cuanto vamos caminando más y más en el camino del Señor y estamos dispuestos no a sacrificar, sino a rendir nuestro yo. Porque ese es el problema. A veces no queremos rendir nuestro yo. No quiero rendir mi comodidad. No quiero rendir mi, ¿verdad? Mis cosas, mi estilo de vida, mi cosa. Siempre estamos en mi y mi. Y entonces hay que los demás y lo que Dios quiere que pues hay como Dios pueda, al cabo Él es Dios, que llame a otro, que envíe a otro. No, son muchos los escogidos, pero realmente ¿cuántos de esos escogidos? Son pocos los que son llamados, porque todos son llamados a ser salvos, pero de todos esos ser salvos, solo hay pocos que quieren rendir su vida para el servicio del Señor. Bueno, pero ya ese es otro tema, ya me fui por otro lado. Espero que esta palabra haya sido de beneficio para ustedes, que Dios les bendiga, que Dios les prospere, que haga Él su rostro resplandecer sobre sus vidas. Y recuerden, nosotros somos la sal de este mundo y somos la luz de este mundo, por lo tanto actuemos como tal. Padre, te pido tu bendición sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido tu bendición en su trabajo, en su familia, en su vida personal, espiritual. Señor, bendiciones de salud. Padre, que todo temor de lo que está sucediendo alrededor desaparezca, porque tu palabra dice que tu perfecto amor echa fuera todo temor. Podemos confiar en ti, Señor, que pase lo que pase a nuestro alrededor, tú siempre vas a proveernos, vas a cuidarnos y vas a estar a nuestro lado. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a mis hermanos. Amén. Que Dios les bendiga.